buenas noches. Sean bienvenidos a En Contexto, aquí en las pantallas de NPI. Les saluda Fito Cabral y esta noche vamos a hablar de un tema muy importante y tiene que ver con el rol de las cooperativas de producción, y vamos a tener como invitado nada más y nada menos que al vicepresidente de la Federación de Cooperativas de Producción, FECOPROD, que cumple un rol muy importante apoyando a todos sus asociados, mejorando el nivel de producción, sacando de la pobreza a miles de familias y trabajando sobre todo con pequeños productores, algo que me llamó mucho la atención en un artículo que leí recientemente. Pero ya lo saludo y lo presento a don Gustav Zawadzki. Él es vicepresidente de FECOPROD. Bueno, fue presidente en algunos periodos y está hace más de 20 años en la federación. ¿Qué tal, don Gustav? Muy buenas noches, Tito. Realmente un saludo muy cordial de parte de nuestra institución, de la Federación de Cooperativas de Producción y todos sus asociados, las 34 cooperativas de producción que lo aglutinan. Realmente es un placer estar contigo hoy acá y realmente creo que las cooperativas de producción tienen una vasta historia en el Paraguay. 96 años están cumpliendo las mayores, en este caso la cooperativa Chordizer y Fernheim 93, son las más antiguas que empezaron acá el trabajo del cooperativismo o el trabajo solidario de estas entidades cooperativas, ¿verdad? Así que, y la federación ya desde más de 48 años, cuando fue fundada, específicamente para aglutinar más esfuerzo, tanto en el sector gremial como también en el desarrollo rural. ¿Cuál es la principal diferencia del trabajo de forma cooperativa y el trabajo de forma individual, digamos? O sea, ¿cómo se dan las ventajas cuando se unen los productores para producir? Bueno, te voy a explicar. Las cooperativas o una cooperativa siempre nace ahí donde hay un grupo de personas que tienen objetivos comunes. Y las cooperativas de producción, por ende, cada cooperativa se basa sobre una actividad económica en la cual quieren dedicarse. Las cooperativas de producción nacen con este objetivo de mejorar el nivel de vida de las personas en primer lugar, de las familias en segundo lugar, en la parte económica, social, ambiental, en todos los aspectos, integral, digamos, y enfocan siempre al ser humano como primer objetivo de mejorar su nivel de vida. Las otras entidades, como por ejemplo sociedades anónimas, el banco, por ejemplo, otras que son sociedades anónimas, no tienen precisamente en primer enfoque las personas, sino más bien el dinero, la economía en sí. Sí, el lucro. Claro que sí, el lucro. Todos también sirven para mejorar el nivel de vida, pero es un otro enfoque. Y las cooperativas de producción tienen un lema, ya desde 1844, cuando nació la cooperativa en Inglaterra, Rochdale, era uno para todos, todos para uno. Y no al revés. Claro. Primero uno para todos, después todos serán beneficiados. Y eso es lo que mucha gente no entiende, por qué es el enfoque así. Entonces, lo que una persona sola no puede lograr, 2, 3, 4 o más, en este caso las cooperativas grandes hoy de producción tienen entre 4.000 y 8.000 asociados, se puede lograr mucho más. Y cuando más grande la masa, mejor los resultados. Claro, pero además es como que se potencia todo, digamos, ¿verdad? A ver, lo que uno no puede hacer, pueden hacerlo entre 2 o 3 o 4, pero además uno puede tener un aporte específico, otro tiene otras cualidades y juntos me parece que potencian el trabajo y la productividad. Exactamente. Las cooperativas de producción hoy por hoy se han desarrollado en cooperativas de multiactividad, o sea que son cooperativas multiactivas en su mayoría. ¿Por qué? Porque abarcan todas las necesidades de las cooperativas, las necesidades de sus asociados. Un departamento de crédito, un departamento de producción, compra de terrenos, desarrollo de terrenos, desarrollo de producción primaria, industrialización, comercialización, venta de productos para que no haya intermediario entre el productor y el consumidor final. Y eso abarca, en nuestro caso, la cooperativa Chordizer, por ejemplo, tiene 25 dependencias, gerencias generales de la asociación y de la cooperativa, pero la cooperativa es el enfoque específico sobre el tema del sector productivo, lo que queremos hablar hoy. Y ahí tenemos 12 gerencias, lo que administran y hacen el día a día bajo de un concepto de un consejo de administración. Es gigante y es impresionante, pero te quería preguntar, don Gustav, ¿ustedes soñaban que iba a ser así? Claro que no. Claro que no, no se pudieron. Nuestros abuelos vinieron de Canadá en el año 1926, en diciembre 26-27. Para buscar paz y tranquilidad.
Voy a destacar brevemente la historia. Empezamos los menonitas que llegaron acá con la reforma de la Iglesia Católica de Martín Lutero en el norte de Alemania, en el sur de Holanda y en Europa. Y ahí esos anabaptistas, llamados así, fueron juntados por su alumno que era Menno Simon, un sacerdote holandés, que lo juntó porque fueron perseguidos políticamente y también de la Iglesia Católica en este momento. De ahí nace el anabaptismo, en 1525 estoy hablando. Y ahí se fueron porque faltaba siempre tierra y eran pueblos productores. Se fueron a Polonia en ese momento, donde en ese momento era Prusia. De Prusia estuvimos casi 200 años y como eran muy pequeñas las tierras y el pueblo menonita crecía siempre fuerte, tenían grandes familias, fueron invitados a Rusia. En aquel momento, hoy Ucrania, ahí tenemos raíces, ahí tenemos cementerios, ahí tenemos ancestros que están durmiendo ahí. De la Cesarina, la Catarina II, que nos invitó para ser productores porque a Rusia le faltaba alimentos. Se fueron más de 7.000 ahí, y ahí fue que en el año 1700, o se fue en 1788 cuando se fueron. Nace ahí todo el tema del bolchevismo, tuvieron que buscar otras alternativas y buscan lugares y encontrar a Canadá. En 1774 se van a Canadá porque justamente estaba el bolchevismo muy fuerte y estaban amenazados por la parte religiosa, por la fe y también por las organizaciones que tenían como aldeas y colonias, ¿verdad? Que era un modelo ruso de la Cesarina II que hasta hoy vale como modelo de las colonias menitas, hoy en Paraguay también. Entonces fue así que en 1919 estalla la Primera Guerra Mundial y ahí los anabaptistas negan el servicio militar obligatorio y no entran en el servicio militar obligatorio. Son pacifistas. Son pacifistas, exactamente. Y escuelas propias, administración propias, quieren vivir tranquilamente su vida y su libertad de religión, su confesión. Y ahí el gobierno canadiense dijo todo el mundo a militar y empezaron a amenazar a los menonitas y entonces, bueno, buscaron otros terrenos. Y de esta forma llegan a Paraguay una delegación en 1921, llega la primera delegación de 6 personas enviados para buscar nuevas tierras. En el barco de Nueva York... 6 personas. 6 personas, una delegación. Primera delegación, 1921, abril-mayo 21. Entonces se encuentran en el barco con el presidente Guggiari paraguayo y le dice que estaban buscando, le llamó la atención a esos mamelucos que hablaban inglés y empezaron a hablar y ¿por qué no viene a Paraguay? Y bueno, tenemos 260.000 kilómetros cuadrados, ¿qué buscan? Y le explicaron qué buscaban y vinieron a Paraguay. Se fueron a México, no les gustó la tierra y después vinieron a Paraguay y acá entraron a través de la firma Carlos Casado desde Asunción hasta 145 en tren, en barco primero, después en tren, después a caballo con carretas para buscar lo que hoy entre Loma Plata y Filadelfia, 10 kilómetros. Ahí está una cruz que hasta hoy está en el Museo de Loma Plata. Hasta acá llegó la civilización. Bueno, ellos trajeron trigo, querían ser productores y querían producir libremente lo más lejanos de las guerras. Estaban cansados de las guerras y revoluciones en Europa. Bueno, ahí se asientan, les gusta la tierra. Sembraron en abril, sembraron trigo en Puerto Casado y estuvieron un mes indagando las tierras en el Chaco. Un mes mayo lluvioso, fresco, un clima espectacular, mucha agua. Le encantó el Chaco paraguayo, le encantó. Ni sabían qué era, pero le encantó. Volvieron a Puerto Casado, el trigo tenía 30 centímetros de altura en un mes. Tierra prometida por Dios encontrada, ¿qué va a hacer? Telegrama a Canadá, tierra prometida por Dios encontrada, acá encontramos lo que buscamos. Y se fueron de vuelta y así empezó a prepararse y hacer unas negociaciones. El privilegio quinto 14, el gobierno paraguayo le otorga todos los derechos, lo que ellos buscaban, libertad de religión, de confesar, trabajar sus propias escuelas e instituciones, enseñar en el idioma alemán, también libres del servicio militar obligatorio, pero sí se comprometían a desarrollar el Chaco. Eso sí, ese era su compromiso y por supuesto. Bueno, así que llegaron en 6 grupos diferentes, en el 27, después en el 30 llegaron los de Filadelfia y en el 47 vienen los refugiados de la Segunda Guerra Mundial de Neuland y Volendam. Así que ese es el breve resumen histórico donde inició. Y ahí empezó todo el trabajo, uno para todo. Ahí no había forma forzadamente, tienen que unirse. Y
Ahí se fundaron las primeras asociaciones. En nuestro caso, en la cooperativa Fahrenheit fue la primera en 1930 que se fundó como cooperativa ya, pero nosotros como asociación civil. Y ahí empezaron a desarrollar, porque ahí fue o pájaro comés o pájaro morís, porque no había forma. Claro. Lo triste fue cuando estaban apenas ahí 5 años, desde el 27 al 32. La guerra del Chaco. Estaban en la guerra del Chaco, donde nunca había empezado a estar en el medio de la guerra del Chaco. Otra nueva historia empezó ahí. Pero bueno, no hay que bien de por mal no venga, también le vino bien. Ellos producían productos alimenticios ya, tenían sandías, porotos y eso, comercializaban y le daban de comer a los soldados paraguayos, fue su única fuente de ingreso. Tuvieron que ir al Banco Central del Paraguay para cobrar y un viaje de una semana de ida, y primero 70 kilómetros en boyes, después 200 kilómetros en tren y después otros 200 kilómetros en barco, y así llegaron, ¿verdad? Y así fue el inicio de nuestra historia de las cooperativas del Chaco Central. Es una historia riquísima y realmente todo un ejemplo de sacrificio y de compromiso el que demuestran ustedes. Pero no hubiera sido posible si no estaban unidos. Ninguna posibilidad. Te cuento. En nuestro caso, el primer grupo, 1.757 personas llegan a Puerto Casado. La mayoría había prestado su plata para pagar el viaje porque eran pobres. Una parte tenía propio dinero y lo pagó. Un poco más de 300 personas de Puerto Casado que tuvieron que quedar 1 año y 4 meses en carpas porque no había medido todavía la tierra. El gobierno paraguayo no había cumplido con su promesa de los primeros 55.000 hectáreas donde hoy está Loma Plata, tenían que medir y no estaba todavía preparado. 1 año y 4 meses tuvieron que quedar ahí, y a él le agarró tifoidea, falleció el 10% de la población. Imagínate un cambio climático, claro, de menos 40 grados a más 40 grados por encima. Y más de 300 volvieron directo, no quieren saber más nada. Y los que quedaron fue un grupito que tenían un poco de plata, 20%, y el resto fueron pobres que no tenían ni para pagar su pasaje de vuelta, ni pagaban su peaje de ida porque habían prestado. Así que no había forma otra de entrar en el Chaco y conquistar y luchar para sobrevivir. Y los primeros 20 años, una lucha de sobrevivencia, nada más, ni hospital ni nada. Excepto los 3 años de la Guerra del Chaco, donde también pudieron acudir al cuartel central Isla Poí, que queda a 20 kilómetros de Loma Plata. También podían surtirse del servicio de salud en casos de emergencia. Y recién ahí en el 47 se construyó también el primer hospital en Loma Plata, y así poco a poco se desarrolló la colonia, ¿no? De aquel momento a lo que son hoy, digamos que son una federación de cooperativas súper poderosas en el sentido de la producción y de la organización. Hoy ustedes trabajan como federación con miles de productores y leía la información sobre todo muchos pequeños productores, algo que para nosotros era desconocido, porque nosotros pensábamos organizaciones gigantescas de 10.000, de 20.000 asociados. También trabajan con pequeños productores. Así mismo es. La Federación de Cooperativas de Producción fue fundada en el año 1975, el 23 de agosto precisamente, justamente con este objetivo. En primer lugar, para capacitar a los propios cooperativistas de cómo llevar una cooperativa. En aquel momento teníamos vínculos con Alemania, con la Fundación Konrad Adenauer Stiftung en su momento, y también más tarde en la DGRB, donde hasta hoy tenemos mucho relacionamiento para enseñar primero a los propios directivos de nuestras cooperativas cómo se lleva una cooperativa, porque acá no había nada en Paraguay, ni instituto de cooperativismo no había. Claro. Entonces tuvimos que aprender. Y ahí nace esta necesidad de juntarse como cooperativas. Y ahí se juntaron, en este momento creo que fueron 19 cooperativas de producción para fundar la Federación de Cooperativas de Producción, con el objetivo, en primer lugar, de defender sus intereses de producir acá ante el gobierno nacional, y también de capacitar a sus propios directivos, que están haciendo hasta hoy con la Academia Academia de Liderazgo Transformador, y también para ayudar a los más necesitados, cual es el 7º principio cooperativo, el compromiso con la comunidad. Y ahí nace todo el desarrollo del trabajo con los más necesitados. Porque todos sabemos que si hay un grupo, por ejemplo las cooperativas, que tiene un alto ingreso, normalmente 7 veces más alto que a nivel nacional, y alrededor está minado de gente pobre, uno no puede pretender nunca vivir en una paz social. Sí. Como dijo muy bien nuestro amigo Polan Laki, un científico de India, no existe paz social con estómagos vacíos. Entonces las cooperativas toman como suyo el reto de la federación, a través de la federación,
de desarrollar estos núcleos que rodeaban todas las cooperativas en el Paraguay. Y tenemos en casi todos los departamentos las cooperativas de producción. Hay primero con el Centro Cooperativa Sueco, nos donaron, y la Konrad Adenauer Stiftung se empezó en pequeño, ya en los años 1980, 85, 90. Y ahí a mí me tocó presidir desde el 2002 al 2012, 11 años, y ahí empezamos a desarrollar más conjuntamente con las cooperativas ese trabajo de desarrollo rural, porque nosotros decíamos que esa tal reforma agraria que siempre se hablaba era más una ficción que una realidad. Nunca llegó. Entonces cambiamos el término y hablemos de desarrollo rural. ¿Qué significa? Significa que los pequeños productores sean capaces de gestionar y le enseñamos a pescar para que puedan comer el pescado suyo propio. Y no vas a creer cómo bien pega eso en las sociedades. ¿Por qué? Porque eso le devuelve la dignidad a las personas. Sí. Y por ahí voy. Es importante valorar la vida de las personas y de las familias. Y ya empezamos a construir en todos los departamentos con muchas organizaciones, hoy también trabajando, JICA, USAID, con FIDA, y también las propias cooperativas hoy por hoy destinan millones de dólares para invertir en estas familias tan carenciadas. Y con el tiempo se desarrolló en un departamento de desarrollo rural en la federación, y tenemos muchos empleados que trabajan en eso, y eso la federación lleva a cabo. Y lo que más apuntamos siempre es el convenio público-privado. Sí. Porque nosotros no somos los únicos responsables. El gobierno tiene su responsabilidad también, el municipio tiene su responsabilidad, la gobernación tiene su municipalidad. Hacemos convenios con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y tenemos un gran aporte de este ministro, Bertoni Últimamente, que nos ayudó fenomenalmente. ¿Y qué hacemos? Nosotros le damos la asistencia técnica, le damos la asistencia financiera, también estamos entrando con Bancop en estos pequeños productores para apoyar, y por supuesto la asistencia técnica financiera y cómo hay que producir la tecnología de producción, y el ministerio le da las maquinarias, los tractores, también las cosechadoras, claro. Y así nos combinamos, y la federación, sus técnicos llevan adelante este proceso. Y eso es muy eficiente. Tenemos muy buenos éxitos en todos los grupos. Tenemos más de 1.500, 1.600 pequeños productores de leche hoy en día a través del PROCOLE, un programa de la federación. Tenemos más de 40.000 pequeños productores de soja en Paraguay hoy que tienen menos de 20 hectáreas. Tenemos y que tienen buen rendimiento. Tienen buen rendimiento. Tenemos muchos que trabajan en la agricultura familiar, y tenemos un proyecto muy grande en el Chaco con los indígenas, donde trabajan con más de 15.000 indígenas, se llama la ASIM. Las tres cooperativas en forma conjunta también trabajan ahí, donde inyectan anualmente entre 2 millones y 3 millones de dólares en apoyo a asistencia social, en donde tenemos 4 ejes fundamentales: la producción sostenible para ellos, la salud, la educación y también la orientación espiritual, que es muy fundamental. Son 4 ejes fundamentales. Si hay salud, si hay educación, que son las bases de toda producción, y eso quiero subrayar, la parte de la educación no de balde dice la ley cooperativa que el 10% debe destinarse a la capacitación, al fondo educativo de las cooperativas, y eso puede ser más, pero menos no. Entonces son grandes sumas que estamos invirtiendo en primero en nuestros asociados propios, pero también muchísimo de eso a los terceros que más necesitan que nosotros, ¿verdad? Entonces con este dinero podemos hacer muchas cosas, pero si no tenés educación y salud, el resto olvídate. Te doy un ejemplo. La Asociación Civil de la Cooperativa Chort dice hoy, de todos sus gastos sociales de 26 millones de dólares al año, que es nuestro presupuesto, 150, 180 mil millones al año, el 52 al 56% invierte en educación y salud. Que es 56% en educación. Estoy nomás comparando con el presupuesto. Salud y educación. Claro, salud con el presupuesto público, digamos, con el presupuesto general de gastos, y no llegan ni al 15%, me parece, en educación y salud. Exactamente. Y donde tenemos proyectos de desarrollo rural, siempre enfocamos la educación y la asistencia de salud. No en todos los casos lo podemos hacer, en muchos casos lo hacen también los municipios y otros, pero en nuestro caso, en el Chaco, sí, ya tenemos un seguro indígena, donde están todos asegurados y tienen una vida digna, digamos, para vivir. Y sobre todo damos mucho énfasis en que pueden tener un nivel de vida digno como gente. Casas también, digamos, ellos plantan su propio
su propia comida para la canasta familiar y también un poco de renta. Y aparte de eso, hoy los indígenas del Chaco son grandes ganaderos. Cada establecimiento tiene 1,000 a 1,500 animales ya. Tienen casi 20,000 animales donde también le dan a la comunidad el sustento económico que ellos necesitan para sobrevivir, ¿verdad? En la actividad productiva ustedes trabajan principalmente agricultura y ganadería. Agricultura y ganadería principalmente. Sí, también ahora en pequeños estamos en la feria, Expoferia también en la región oriental. Tenemos en la federación unos 10 departamentos donde estamos trabajando con la JICA. Ellos tienen modelos muy interesantes en Japón, donde ellos producen y que semanalmente en los días sábados tienen exposición de sus productos y lo venden directamente, también en la parte comercial. Y ahora nuevamente también estamos en la producción de miel, de abejas, estamos en la producción de productos lácteos, subproductos, yogur, quesos, ya tienen sus propias marcas, con la hierba también sus propias marcas de hierba, donde ellos mismos fabrican, industrializan, le dan un valor agregado. Y damos mucha importancia al valor agregado para que ellos puedan de esta manera mejorar realmente su nivel de vida y por ende de su comunidad. Es producción para salir de la pobreza, para tener una vida digna. Así mismo, producción y darle un valor agregado. La filosofía de las cooperativas de producción es prevenir las tierras, o sea que proveer las tierras a los productores, darle el dinero, el crédito para que puedan desarrollar esas tierras de tal manera que puedan producir sobre ellas, industrializar los productos que ellos producen y comercializar para que no haya ningún intermediario que lo explote a las personas. Es toda la cadena. Es toda la cadena. Esa es la filosofía de la cooperativa de producción. Por eso estamos hoy donde estamos. Por ejemplo, algodón, carne, soja, trigo, entre otros, para nombrar algunos nomás. Hoy también tenemos más pequeños, diferentes tipos de productores, donde tenemos una producción algodonera, una desmotadora y próximamente una hilandería. Carne, se produce la carne, se produce la genética de buena calidad. Después tenemos el propio frigorífico. Las 3 cooperativas del Chaco Central y una de la región oriental, que es Iguazú, tiene un pequeño frigorífico, 4 frigoríficos, que hoy trabajan y representan al 33% de la industria cárnica del Paraguay. Lo compran de los asociados y de los no asociados, porque la cooperativa también puede hacer negocios con terceros siempre y cuando tiene un beneficio para los socios. O sea que hay un acto cooperativo de cooperativa con sus socios, otro acto de la cooperativa es cooperativa con no socios y otro acto de cooperativo es cooperativas entre cooperativas. Y eso es, hay que aclarar, son los 3 conceptos fundamentales. Y cuando la cooperativa no tiene suficientes animales en ese momento, compran de terceros para mejorar a través de la economía de escala, mejorar precios para el productor. Y por supuesto, las cooperativas hoy, y yo puedo decir con toda propiedad, hoy regulan los precios del mercado. ¿Por qué? Porque nosotros no necesitamos ganar dinero, nosotros necesitamos pagar el frigorífico, la amortización, claro que sí, y pagar los gastos administrativos, nada más. El resto, el resultado, devolvemos al fin de año al productor otra vez. Esa es la forma por qué estamos donde estamos. Ustedes son un sistema muy eficiente que combina el capitalismo con un régimen de beneficios sociales, de seguridad social, de estado de bienestar. Mire, señor, yo siempre digo, no se puede hacer ningún proyecto social si no tienes dinero. No hay forma. Pero cierto es, nosotros primero queremos que estén bien los asociados, pero nosotros somos hoy una nueva forma, una nueva metodología de trabajo. Es así como muy bien dijiste, mezclamos la parte social con la parte económica y por supuesto el capitalismo. Y hoy me dicen, las cooperativas son grandes empresas capitales como cualquier otro. No es así. No son como cualquier otro. Ellos siempre parten de la base de sus asociados para que estén bien y a base de eso para ganar dinero. Por supuesto, todos queremos ganar dinero. Y esa capitalización, y hoy también aplicamos fórmulas de capitalización dentro del sistema de remuneración de nuestros asociados, porque ya se paga por participación. Y ese ya no es un sistema cooperativo, todo por igual, ¿verdad? Así que también valoramos las aptitudes de las personas, ¿verdad? Así que las cooperativas en su filosofía son esto. Para que crezcan los asociados, no precisamente solamente las instituciones. Y ese es el mayor desafío que tenemos en la federación y también en las cooperativas. De la ganancia de una cooperativa, ¿cuánto capitalizamos para la institución cooperativa y cuánto le damos al asociado? Porque de nada te sirve tener asociados pobres y una cooperativa rica, y viceversa tampoco. Así que ese es el mayor desafío que tienen los directivos cooperativas para que puedan equiparar ese asunto. La cooperativa tiene que estar fuerte en el momento
de la necesidad para que puedan ayudar a sus asociados. Incluso subsidiar si hace falta en sus momentos. Aunque yo estoy en contrario al subsidio, pero hay formas donde hay que subsidiar, no hay vuelta. En épocas de sequía, tuvo tres años, la cooperativa tiene que dar sustento, suspiro a los productores de leche, a los productores de carne, a los productores agrícolas. No hay forma. Entonces la cooperativa tiene un gran departamento, grandes departamentos de ahorro y crédito donde realmente tienen, y también a través de ellos podemos acceder a créditos de los bancos. Y así, de esta manera, sostener al productor, y eso sabe el productor, y eso le da ánimo para poder seguir adelante. Le da tranquilidad. Ahora pegando otra. Ahora la producción de leche sube, la producción de carne sube, todos estamos otra vez de maravilla porque tenemos buen tiempo. Hay un horizonte siempre. Y eso es muy importante, que las cooperativas tengan este sostenimiento para el productor, y eso sabe el productor. Por eso, y la fidelización entre el socio y la cooperativa. El socio no puede vender su producción a otra entidad. ¿Por qué? Porque va a competir con su propia empresa. Y tiene que, no es tan fácil como yo lo digo hoy, porque hay socios infieles también, claro que sí, que no producen, pero la mayoría están con esta filosofía. Es muy importante, la fidelización, la fidelidad que tienen con su cooperativa. Y los asociados, los directivos, tienen el desafío más grande de estar siempre muy competitivos en los precios, en sus almacenes de consumo, en sus supermercados, en la compra de productos, tienen que ser mejores precios que los demás mercados. Y eso es lo que convence a los productores. ¿Ustedes destinan un porcentaje de su presupuesto como federación que está en gran parte también para los no socios? ¿Cómo es eso? Bueno, justamente nosotros cobramos el 3% del excedente de cada cooperativa, le corresponde a la federación, y del cual el 2% va para la federación y 1% va para la confederación. Y ambos nos juntamos. Tenemos Concopar acá, las cooperativas de producción tienen su propia confederación. Ahí juntamos esfuerzos con ese 3% que son sumas multimillonarias que nosotros cobramos de las cooperativas de base por ley. Y de eso hacemos proyectos para pagar la contrapartida para que podamos llevar, por ejemplo, 40%, 50% en diferentes proyectos. Exigen una contrapartida y con eso podemos apoyar. No dependemos solamente del dinero de afuera. Tenemos dinero propio y la Confederación está muy convencida de que ese es el camino correcto, porque si nosotros no invertimos en nuestro ambiente de personas que nos rodea, tampoco no vamos a poder una prosperidad. Es imposible. Así que detrás de esa convicción, la Federación está convencido que esos proyectos de desarrollo rural de toda índole, son 10, 15 más de diferentes rubros que estamos fomentando, y hoy por hoy trabajamos con 18 a 20 mil productores en 10 diferentes departamentos. Buscamos los focos más pobres como Caguazú, San Pedro, pobres entre comillas porque necesitamos, decía yo, San Pedro, Caguazú, Cazapá. Y hay también ciertos proyectos que están destinados a departamentos más necesitados, ¿verdad? Entonces hacemos un programa de 5 a 10 años y de esa forma trabajamos darle ese soporte a los pequeños productores. Y el pequeño productor hoy de 20 hectáreas puede producir 5 hectáreas de soja, de 5 litros puede ser leche, y es muy importante diversificar la economía, muy importante en este país. Don Gustav, tengo un minuto para que hables y le digas a la Cámara un mensaje, sobre todo a las nuevas autoridades que asumen muy pronto y bueno, que tienen que llevar adelante todo un trabajo para la producción. Bueno, tenemos mucha esperanza del gobierno, que ellos ven de la misma manera que nosotros el desarrollo rural en forma conjunta. Tiene que ser, en primer lugar, público-privado. En segundo lugar, que las instituciones sirven a la gente al revés. ¿Qué quiero decir con eso? Que el MADES trabaje para que nosotros podamos hacer bien nuestro trabajo. No es su trabajo poner palo en la rueda para que no podamos desarrollar los campos. Paraguay tiene una muy buena ley ambiental, por ejemplo, y para nosotros es muy importante. Nuestra cosmovisión es la siguiente: Dios Todopoderoso ha creado al hombre como corona de la creación, y el hombre es responsable de salvaguardar el medio ambiente. Pero no solamente eso, también es responsable de darle de comer a sus semejantes de esta tierra que nos otorgó para administrarla.
Y Paraguay está bien administrado. Tenemos 40% de líneas generales, 40% de monte y tenemos también 60% de producción en superficie agronómicamente útil. Tenemos casi 8 millones de personas, las cuales todos se pueden nutrir de nuestra tierra. Aparte de eso, damos más de 60 millones de personas que no tienen esa posibilidad. Este es el gran desafío. Paraguay va a salir de la emergencia. Somos país emergente y estamos para llegar al grado de inversión. En los próximos 5 años, si el gobierno hace bien su trabajo conjuntamente con nosotros, que yo asumo la responsabilidad, parte de la federación, vamos a hacer todo lo posible para que ese se dé. Que nos den un apoyo al productor del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que nos ayuden en la Cancillería de descubrir nuevos mercados para exportar lo que Paraguay no puede consumir, en caso de leche, en caso de carne, en caso de soja, en caso de trigo, lo que sea. Hay mucha producción que podemos exportar. Nosotros queremos ser un aliado del gobierno y esperemos que ellos piensen lo mismo. Que ellos nos den posibilidades y que nos ayuden y por sobre todo, este mensaje debe ser claro, que nos hagan rutas de todo tiempo en primer lugar, porque eso es muy, muy necesario, ya no es ningún lujo. Agradecemos mucho al gobierno último que ha hecho énfasis también en el Chaco Central, en algunas rutas muy fundamentales que van a explotar el Chaco, pero falta mucho aún para hacer. Rutas de todo tiempo que nos den energía. En el Chaco tenemos un gran faltante de energía. Exigimos y pedimos encarecidamente al nuevo gobierno que nos dé la línea de 500 kVA, porque o si no, en 2-3 años, o sea que está empezando a colapsar el sistema. Y en tercer lugar, seguridad. Son los 3 puntos fundamentales al cual debe enterarse todas las entidades públicas. El resto, dejen a cargo el sector privado. Estoy seguro que si eso el gobierno logra, de proveernos de caminos de todo tiempo, de ayudarnos en la comercialización, en las relaciones internacionales, la Cancillería, que nos den esa corriente. Y es realmente increíble que tenemos las mayores obras hidroeléctricas del mundo y no tenemos energía en el Chaco. Sí. Y eso no puede ser. Y tenemos un potencial para el Chaco. Recién ahora estaremos haciendo. Recién ahora. Hay un potencial tremendo y el crecimiento de Paraguay va a depender de eso. Don Gustav, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Agradecemos a la Federación de Cooperativas de Producción, FECOPROD, por estar presentes aquí en el programa esta noche y un abrazo muy grande para todos ustedes que hacen un magnífico trabajo. Muchísimas gracias, don Cabral. Es un privilegio para estar acá, así que siempre cuando quieran estoy a disposición. Hay muchos temas por abordar. En el Chaco hay mucho desarrollo, en el Paraguay en sí, y también la Federación tiene desafíos muy grandes, estamos muy conscientes de eso. Y ojalá que Dios nos dé toda esa sabiduría para proteger nuestro medio ambiente en forma, pero también al mismo tiempo que no dejemos llevarnos por ideologías que quieren transformar el clima y no por la base científica que tanto necesitamos. A la vuelta de la pausa vamos a estar aquí con representantes de organizaciones solidarias que llevan a cabo un trabajo muy importante. Enseguida volvemos con ellos. Seguimos en contexto y como adelantábamos antes de la pausa, esta noche también queremos hablar de economía sustentable, de organizaciones solidarias que lo que buscan es cambiar el mundo, aunque parezca de alguna manera un plan muy pretencioso. Sus acciones los caracterizan porque llevan adelante objetivos, planes que tienen que ver con modificar la realidad que vivimos y lo hacen basados principalmente en el trabajo voluntario, el más noble de todos los trabajos. Así que voy a presentar ya a los invitados. Está con nosotros esta noche Tania Ferreira, ella es técnica de proyectos de Plan Internacional Paraguay. ¿Cómo estás, Tania? Súper bien, muchísimas gracias, Fito, por recibirme acá en este programa. Muy buenas noches a todos. Bueno, sí, yo estoy viniendo en representación de Plan Internacional. Nosotros somos una organización que busca promover la igualdad y los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Estamos en el país ya trabajando hace más de 20 años. Nuestro trabajo, digamos, es direccionado a lo que es trabajo comunitario netamente. Estamos en los departamentos Guairá, Paraguarí, San Pedro, Caguazú, Central y aquí también en Asunción. Y estamos con una llegada fuerte en lo que es el trabajo con las comunidades, con las familias, con los distintos entes de la comunidad, con el Estado. Entonces, venimos ya haciendo ese trabajo hace más de 20 años. Y lo que queremos lograr justamente, como decís, es cambiar la vida de niños, niñas y sobre todo niñas, adolescentes,
ya que sabemos que el acceso y las posibilidades, darle esas oportunidades a las niñas que puedan desenvolverse, que puedan tomar decisiones acertadas y sobre todo que puedan vivir en un mundo sin violencia. Digamos que ese es nuestro sueño como organización. Gracias por estar acá, Tania. También lo saluda Oscar Rodas, director de Cambio Climático y Políticas de WWF Paraguay. Oscar, ¿cómo te va? Muy bien, Fito, muy buenas noches. Nosotros de WWF estamos en Paraguay hace 23 años, pero a nivel internacional somos la mayor organización de conservación de la naturaleza. Estamos hace 62 años ya, con el oso panda, que es el símbolo que nos caracteriza. Muy felices de estar aquí contigo, con Plan, con Banco de Alimentos, con Paraguay Orgánico, porque realmente esta cadena solidaria es la que une la naturaleza con lo social y con el cuidado de lo que es nuestra casa común, que es el planeta, ¿verdad? El desperdicio de alimentos, la alimentación no saludable, la pérdida de los recursos naturales, la extinción de las especies de biodiversidad, son los temas que le tocan a mi organización. Nuestra misión es la convivencia armónica de la humanidad con la naturaleza y trabajamos fuertemente lo que es el tema de producción y consumo sostenible como un elemento necesario para eso. Justamente en el mes de julio estamos iniciando el mes libre de plásticos, ¿verdad? Porque uno de los problemas con las especies de vida silvestre es que el plástico termina en la naturaleza y genera muchísimas problemas con los animales, con el medio ambiente, y también el plástico, al ser derivado del petróleo y ser de un solo uso en la mayoría de los casos, genera emisiones que contaminan el medio ambiente. Entonces, por eso estamos uniendo fuerzas con todas las organizaciones que estamos aquí presentes para crear esa red, para cambiar para mejor, transformar la manera en que hacemos la producción y el consumo sostenible para que podamos tener un futuro seguro en la humanidad. Gracias, Oscar. Y también lo presento a Guillermo Fanego, él es expresidente de la Fundación Banco de Alimentos, pero bueno, sigue perteneciendo a la organización. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Guillermo? Buenas noches, Fito. Gracias por el espacio. Contento de compartir acá con los amigos. Y sí, estamos trabajando ya prácticamente el Banco de Alimentos más de 20 años. El Banco de Alimentos tiene un objetivo claro, que es la lucha contra la pérdida y desperdicio de alimentos y la lucha contra el hambre, ¿no? Porque la falta de alimentos genera el hambre en las personas, ¿no? De por sí el Banco de Alimentos tiene varios objetivos importantes como la lucha contra el desperdicio, pero ¿cuáles son sus efectos mediáticos, sus efectos que se pueden notar rápidamente? Hay un efecto, antes que nada, solidario, porque hacemos que ese excedente que no vaya a la basura a través de la logística se convierta en un plato de comida, y eso hace que las personas vivan mejor, ¿no? También hay un efecto climático, porque la falta, el desperdicio de alimentos, la pérdida de alimentos, hoy uno de los factores más grandes que generan impacto ambiental y calentamiento global, que es un tema muy delicado. Hoy ya se posiciona prácticamente, hoy si hacemos que la pérdida y el desperdicio de alimentos fuese un país, se coloca ya directamente después de China y Estados Unidos como impacto grande en la cuestión ambiental. También hay un tema educativo, porque es importante la solidaridad, entender que no podemos quedar indiferentes. Si hay gente que tiene hambre, tenemos que buscar la forma de no quedar indiferentes y buscar la solidaridad. Y también económico, porque recuerden que destruir el alimento es pérdida de plata, es pérdida de plata para las empresas, es pérdida de plata para la gastronomía en general, en todos los sectores, en toda la cadena de alimentos, Fito. Así que ese es el grano de arena del banco y estamos contentos con algunos números que estamos consiguiendo. Gracias, Guillermo. Y ahora la saluda Daniela Solís, ella es gerente de la Asociación Paraguay Orgánico. ¿Qué tal, Daniela? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Fito. Un placer enorme poder compartir este espacio. Gracias por la invitación y poder compartir también con colegas y también luchadores de tantos años, ¿verdad? Paraguay Orgánico es una asociación que vincula a empresas agroindustriales con una conciencia social y ambiental muy fuerte a nivel nacional, organizaciones de productores, cooperativas, asociaciones de pequeños, sobre todo productores, y ONGs
que juntos, como una alianza, trabajamos con una producción orgánica, como bien dice el nombre, que si bien es un desafío enorme porque hablamos de una producción sin químico, ningún tipo de sintético, estamos hablando de salud, estamos hablando de tanta gente que tiene una oportunidad de poder entrar dentro de un mercado cada vez más competitivo, pero apostando por un producto con mucho valor, un valor humano, un valor que tanto pequeño productor tiene la posibilidad de generar un muy buen recurso. Y por otro lado, el consumidor, como bien comentábamos, es tremendo, ¿no? Las afecciones de salud, que no sabemos realmente de dónde viene, pero sí somos conscientes que somos lo que comemos. Y en ese sentido, ir generando esa conciencia tanto en el campo como las industrias, como también todos los retails o lugares donde se accede a alimento, como también al consumidor. Es un trabajo gigante que no lo haríamos solos. Creemos muchísimo en la alianza y que es la tendencia a ese tipo de consumo a nivel nacional e internacional. Sí. Yo tengo que decir que la semana pasada me invitaron a estar en la cena del Banco de Alimentos y me llamó la atención las alianzas que ustedes están forjando, trabajando juntos en distintas actividades, ¿verdad? Porque allí conocí, digamos, a gente de Plan, a gente de WWF y bueno, y también está la gente de Paraguay Orgánico. Es un trabajo titánico, hay que decirlo, porque hay un sector de la población y de la prensa que anda satanizando a las organizaciones no gubernamentales que todo el tiempo están hablando de las cuestiones negativas, y el trabajo que ustedes hacen principalmente se basa, me parece, en el trabajo de los voluntarios y voluntarias que están con ustedes. ¿Cómo se logra que se adhieran a un objetivo y que, a ver, sobre todo brinden su tiempo, que es dinero finalmente, ¿verdad? ¿Cómo lo hacen? Hablen libremente. Sí, así mismo, Fito. Nosotros tenemos una amplia base de jóvenes voluntarios en WWF que no solamente colaboran con las campañas de concienciación sobre temas de economía sustentable, de producción y consumo sostenible, sino que también son actores que demandan mejores políticas públicas. Así como mencionaba Guillermo, hay un alto nivel de pérdida de alimentos, de desperdicio de alimentos. No podemos decir que somos un país que exporta alimentos cuando estamos destruyendo la naturaleza o hay todavía una desnutrición crónica en las comunidades campesinas. Y las organizaciones civiles o las ONGs, como siempre nos suelen llamar, estamos trabajando con las comunidades campesinas, estamos trabajando con las asociaciones de productores orgánicos, con los pueblos indígenas, estamos trabajando con los municipios, y ahí es donde los voluntarios nos ayudan, digamos, a cumplir con ciertas tareas que tienen que ver con el día a día. Porque en el tema del desarrollo armónico con el entorno natural y sin desperdicio de recursos como los alimentos, los voluntarios son claves. Es más, Paraguay hace un tiempo que tiene una ley de voluntariado ahí un poco juntando polvo en el Congreso, y sería bueno que de este programa un poco también volvamos a valorizar el trabajo voluntario para el cuidado de lo que es naturaleza y también el tema del trabajo social. ¿Quién más quiere? Así mismo me sumo un poco a la preocupación. De por sí hay un efecto de la realidad, Fito, que es, Paraguay produce alimentos para más de 80 millones de personas. Eso sería alimentar 7 veces la cantidad de personas del Paraguay, ¿no? como habitantes. Pero al mismo tiempo tenemos algunos datos que son tristes. Tenemos 2 millones de paraguayos en pobreza, prácticamente 600.000 paraguayos en extrema pobreza. Significa que come con suerte una vez al día o se maneja con un 10.000 guaraníes por día. Tenemos el 45% de los niños menores de 5 años con inseguridad alimentaria, que es una etapa muy difícil. Si sabes, Fito, en el primer año de crecimiento del niño, la masa, el cerebro se desarrolla como peso, suelo decir yo, en 1 año y 2 meses. El peso de nuestro cerebro ya maduro, ya grande, es de 1,2 kilos. En el 1 año y 2 meses crece 900 gramos el cerebro para conectarse. Imagínense el efecto que tiene
la desnutrición en nuestros niños. Y si tenemos estos 45% que están en esto, es muy triste. Prácticamente estamos hipotecando nosotros nuestro crecimiento, si nuestros niños se encuentran en esta situación. Y del otro lado tenés tanto excedente, tanto desperdicio, no sé. Vemos que en el mercado de abasto, por ejemplo, que nosotros estamos ahí, vemos el día a día, ahí está el equipo trabajando, Gabriel, todo el equipo que todo el día está trabajando. Ahí hay más de 60.000 kilos de fruta y verdura por día que se desperdician. Imagínate en todos los otros mercados donde no hay datos. Hace poco tuvimos la visita de los amigos de Harvard a través de la Global Food Banking, que es el organismo que nos está ayudando, y nos dieron número de los desperdicios que hay a nivel país, que son de 510.000 toneladas al año. 510.000 toneladas al año de alimentos que se desperdician en Paraguay, imagínate. Y del otro lado hay muy pocas políticas que ayuden o que empujen a lo que se refiere a la logística que no permita o que permita poder recuperar estos alimentos, Fito. Entonces estos son los números, ahí se suman los voluntarios, la gente que no queda indiferente, uno basta ir alrededor de Asunción, ya ver la pobreza. Y bueno, se suma el equipo, nosotros trabajamos con las empresas que firman convenios con nosotros, estamos trabajando en un proyecto muy interesante ahora que se llama Campos sin Desperdicio, porque vamos a justamente en la producción, en la cosecha hay un excedente enorme de alimentos, y bueno, estamos haciendo varias cosas que tratamos de dar una mano para que estos números bajen. Daniela. Bien, coincido completamente. Definitivamente, este trabajo no podría hacerse realidad sin tanta gente detrás. Y siempre pensamos cómo es posible que exista el voluntariado, ¿verdad? Pero, sin embargo, creo que cada vez es mucho más la tendencia a decir, ¿dónde sumo? ¿Dónde puedo trabajar, colaborar? Sobre todo los jóvenes tienen ya una conciencia de realmente el legado que le estamos dejando y que quieren cambiar las cosas. Entonces, por supuesto que las puertas están abiertas. Hay muchos jóvenes que trabajan con nosotros también a nivel rural, sobre todo como para poder difundir este tipo de prácticas orgánicas. Muchas veces lo piensan como que es un retroceso, sin embargo es el futuro. El regresar realmente a una conexión con el medio ambiente, el entender realmente apostar por una producción diversificada, no un monocultivo, sino que cada vez buscar esa diversidad de alimento es lo que nos hace ahora como personas, ¿verdad? Y sin embargo, sumando un poco los datos que también comentaba Guillermo, tristemente el país también llega hasta un 60% de lo que comemos es importado. Entonces, ¿qué está pasando con esa cantidad de producción que hacemos? Toda esa exportación. Realmente nos falta también esa conciencia y ese trabajo aún mayor de qué es lo que comemos. El entender que si tienen un plato de comida al día, que no sea una empanada o algo frito o algo que no le aporte nutricionalmente. Entonces creo que es un trabajo conjunto, que estas organizaciones con las que formamos parte tenemos esa visión de apostar por un país. Nos falta mucho apoyo político para entender qué es la tendencia realmente a nivel mundial, y como organizaciones, bueno, no estamos solas, sí. Cada uno pone su granito de arena. Tania. Sí, coincido plenamente. El trabajo voluntario hace que podamos llegar a nuestros objetivos. Nosotros como Plan Internacional históricamente también no pudiésemos haber logrado nuestras metas sin el apoyo de los voluntarios que son diversos, ¿verdad? Son voluntarios mismo con instituciones educativas, docentes, familias que se adhieren a la causa. También trabajamos mucho en lo que es el empoderamiento juvenil desde que ingresan al programa, porque son más de 25.000 niños y niñas patrocinadas. Entonces hacemos un trabajo fuerte comunitario, que creo que eso es lo que nos destaca como organización.
y constantemente hacemos validación y vínculos también con estos voluntarios, porque así como estaban comentando acá los compañeros de la mesa, es un constante también despertar, porque si bien hay muchos voluntarios que están constantemente con ganas de querer ayudar, pero es un trabajo también de fortalecer vínculos para poder quedar y dejar como un valor agregado en las comunidades. Entonces venimos trabajando bastante nosotros hace muchísimo tiempo en los distintos departamentos donde estamos con Plan Internacional. Fuera del aire me comentabas que ustedes están con un proyecto para trabajar con pequeños emprendedores. Exacto. Nosotros con Plan Internacional estamos hace 5 años implementando un proyecto que se llama SAPEA 2.0, que ya veníamos trabajando en una primera versión y luego ahora desde el 2019. Y es un proyecto que busca justamente el empoderamiento juvenil. Tenemos varias aristas en uno de los ejes, 3 ejes principales. Trabajamos lo que es la igualdad, la inclusión y la innovación. Y justamente así escuchando como parte de lo que venimos trabajando también como organizaciones, en todo lo que tiene que ver con el fomento del emprendedurismo, en innovación. Si bien en los 3 ejes lo trabajamos, pero innovación es como un segundo techo, sí, que hacemos que aquellos emprendimientos que nosotros podamos llegar a potenciar, enseñamos a ellos que puedan diseñar sus planes de negocio, destinamos fondos para que puedan adquirir su capital semilla, y sí potenciamos estos emprendimientos que son emprendimientos rurales en estos departamentos que mencionaba y también aquí en Central. Y hay mucha diversidad en cuanto al rubro que tenemos en los jóvenes, ¿verdad? Se puede, por ejemplo, ver que tenemos más rubros de producción agrícola, evidentemente por la circunstancia, por la situación geográfica, digamos, más en el interior del país, y aquí en Central estamos con emprendimientos más de mercados en línea o de ventas. Entonces, sí, como proyecto nosotros empoderamos a los jóvenes para que puedan, en primer lugar, puedan entender cómo formar ese emprendimiento y ir fortaleciendo, ir viendo los diferentes niveles. Y en cuanto a innovación, ver este factor que ahora que es como necesario también, lo de la economía circular que me habías comentado que están trabajando el tema. Entonces es articular entre jóvenes en que puedan ver una manera de descubrir nuevas maneras o mejorar el producto o mejorar el servicio. Entonces es muy interesante eso, y también identificar las alianzas con empresas, con entidades o mismo entre pares, es el trabajo que venimos pilotando de algún modo, pero que está rindiendo sus frutos. Claro, porque pareciera que cuando hablamos de pequeñas empresas, pequeños emprendedores, pequeños productores, hablamos de un sector minoritario, y es al contrario, es la mayoría. La gente de FECOPROD nos decía, ellos trabajan con pequeños productores y son una federación gigantesca que produce muchísimos alimentos principalmente, ¿verdad? Daniela, no sé si ustedes en Paraguay Orgánico trabajan también con pequeños productores. ¿Y cómo es ese trabajo? Exactamente, bueno, esa es nuestra prioridad. Estamos en 10 departamentos, sobre todo en la región oriental, y también empezando iniciativas en el Chaco, pero sobre todo trabajamos con alrededor de 9.000 familias que están apostando por esta producción orgánica. Y como bien comentaba, es un desafío porque ya no tienen oportunidad de mercado o realmente los precios no compensan ese costo de producción. Entonces este sistema realmente apuesta por una cadena, por un trabajo desde la organización, donde ellos no están solos, sino que realmente forman parte ya de un organismo nacional, además de sus organizaciones que tienen capacitación, que se les asegura un mercado, que es algo imposible también para el pequeño productor, o sea, además de los desafíos que tienen, sobre todo ahora con todas las afecciones climáticas, bueno, aún así, con lo poco que cosechan, ¿dónde venderlo? ¿Verdad? Entonces, el entender que hay una demanda creciente muy, muy grande. Cada año
Es el único mercado que aumenta por lo menos Sí. el 10 al 15% su... El de productos orgánicos, alimentos orgánicos, sí. Entonces, ¿cómo identificarlo, verdad? ¿Cómo saber que podemos apostar, que es una realidad, que el país tiene una oportunidad gigante porque tenemos más de 45.000 pequeños productores? Sin embargo, ya tenemos desde pequeños, medianos e incluso ya grandes que están apostando. Paraguay sigue como uno de los principales rankings de exportador de azúcar orgánica a nivel mundial. Sí. Así que endulzamos el mundo, pero aún así nos falta mucho más, ¿verdad? Tenemos producción de chía, de sésamo, están hierbas medicinales, hierba mate. Increíblemente estamos exportando bastante y aún nos falta bastante todavía por trabajar y sobre todo en la producción local. Guillermo, ¿qué hace el Banco de Alimentos para que la gente lo entienda así, digamos, de manera sencilla? Sí, el objetivo principal es la lucha contra el desperdicio y el excedente de alimentos. ¿Cómo podemos lograr eso? Y tenemos varios sectores. Tenemos el sector de las industrias que tienen excedentes de alimentos, por ejemplo, la gran distribución, los supermercados, cada marca tiene, siempre hay un excedente de los supermercados y uno sabe 4 semanas antes que el producto venza, que llega a su vencimiento, eso se retira del supermercado y ahí hay toda una logística que prácticamente ese producto pierde su valor comercial porque se está arrimando a su vencimiento. Pero el Banco de Alimentos lo que trata de hacer, firmando convenios de cooperación con ciertas empresas, es que ese producto no vaya a la basura, que no se destruya, sino que se pueda donar a las instituciones que el Banco de Alimentos lo está ayudando durante todo el año. Esa es la parte industrial, ¿no? Sí. Es la parte de industria. Después estamos en el abasto, estamos trabajando en un proyecto de recuperación de fruta y verdura. Decía anteriormente, 40 a 50 mil kilos de fruta y verdura por día se desperdicia. Eso tiene un costo muy elevado de destrucción de ese alimento. Nosotros ahí los miércoles el equipo está trabajando recuperando un poco de los comicios, de la gente que está trabajando ahí, pero estamos llegando prácticamente a entre 5.000 a 8.000 a 10.000 por mes, que es prácticamente nada, pero es es un número interesante, ¿no? Y luego también tenemos ya una pata, como vamos a decir, en el campo, porque estamos trabajando también con productores en el proyecto Campo Sin Desperdicio, que es en el momento de la cosecha, como lo venía diciendo, desperdicio y pérdidas de alimentos hay mucho en la cosecha. Nos dimos cuenta, justamente hablamos con Gabriel, que estamos haciendo prácticamente nada. ¿Por qué hay tanta pérdida? Porque normalmente los productos que se cosechan, se mira un poco la calidad, la forma, el tamaño, y si no siguen siendo... Tiene que cumplir un estándar. Si no siguen esos estándares de calidad, prácticamente vienen desechados en el campo. De ahí comenzamos un poco un trabajo muy interesante, que prácticamente en un año de trabajo hemos recuperado 140.000 kilos con un camioncito de 2.000 kilos. Estamos trabajando en 6 departamentos, 28 distritos, con cooperativas, productores individuales, en central, en varias partes, creando un poco de conciencia también al productor, que ese alimento se puede convertir en un plato de comida para la gente que necesita. Ese es el proyecto que estamos llevando hace poco adelante, y bueno, es como una gota en el océano, pero representa un cambio para la gente que recibe después ese plato de comida, ¿verdad? De por sí, a nivel anual, el año pasado prácticamente recuperamos 300.000 kilos de alimento en general, uniendo un poco todos estos sectores. Y bueno, nos pone contentos porque eso sirve para ayudar a 110 instituciones benéficas. La gran mayoría son hogares de niños y ancianos, que son el sector más vulnerable, y prácticamente entre 27 a 30.000 personas. Y si no estuviese el banco, esta gente quedaría un poco así. Claro. Eso es un poco lo que hacemos. Enseguida me vas a seguir contando más, y también me vas a contar, Oscar, el trabajo que hace WWF, y vamos a seguir hablando con representantes de estas organizaciones a la vuelta de la pausa.
Última parte del programa y continuamos en este último bloque con representantes de distintas organizaciones solidarias que tienen un trabajo voluntario y que buscan modificar la realidad en la que vivimos y sobre todo buscan pensar a largo plazo en un planeta que sea sostenible, que sea sustentable y que sea un planeta con futuro para las próximas generaciones, porque parece que nos olvidamos de eso y vivimos el momento y aprovechamos al máximo todo lo que hay de recursos, que son recursos que en algún momento van a llegar a su fin. Por eso tenemos que pensar en el futuro del planeta y en el futuro de la humanidad. Por eso están invitados esta noche aquí los representantes de distintas organizaciones. Me decías, Oscar, en la pausa, están todos vinculados, aunque sean organizaciones distintas, tienen un eje, digamos, y un hilo conductor. Así mismo, Fito. De hecho que nosotros estamos extrayendo la naturaleza, recursos a un ritmo, así como bien lo explicabas, tan acelerado que la naturaleza ya no tiene la posibilidad de regenerarse. En la naturaleza nada se desperdicia, no existe la desperdicio en la naturaleza. En la naturaleza todo está en equilibrio, pero si nosotros como humanidad avanzamos a un ritmo muy rápido, transformando los espacios naturales y haciendo una mala gestión de ese espacio vital que es el planeta, no le damos tiempo a la naturaleza de que vuelva a su equilibrio. Y ese desequilibrio es la clave, digamos, por la cual estamos trabajando estas organizaciones. Cuando hablamos de rescate de alimentos, es un trabajo 100% voluntario. Es aportar a la sociedad un elemento transformador que tiene que ver con la solidaridad, tiene que ver con el tiempo que dedicamos a una tarea que no solamente tiene un beneficio en lo social, sino que evita seguir contribuyendo con el cambio climático. Ahora, esos voluntarios que se suman a nuestras tareas en el campo, con las comunidades campesinas, con los pueblos indígenas, esos voluntarios son los que después de trabajar con nosotros como sociedad civil se vuelven emprendedores. Y esos emprendedores, por su experiencia trabajando con la realidad de las personas y con las comunidades más vulnerables, son los que traen adelante la mejor innovación. Porque la mejor innovación es la que viene de solucionar la realidad acuciante de las personas y de la naturaleza. Entonces, esa innovación es la que hace que el Paraguay pueda apuntar a transformarse como país, ser un país mucho más equilibrado en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Es decir que tenemos que cuidar también nuestros parques nacionales. En los parques nacionales están los parientes silvestres de las plantas que consumimos. Sí. Muchas veces no sabemos que los parientes silvestres de la mandioca, del maní, están conservados en esas bases genéticas que son los parques nacionales. Entonces, cuando trabajamos con comunidades más vulnerabilizadas, campesinos, pueblos indígenas, pequeños productores, son los que habitan en los alrededores de estos parques nacionales, y por eso es que WWF está trabajando mucho más de cerca con el Banco de Alimentos. Tenemos un convenio incluso a nivel global, recién estuve verificando con Plan Internacional, trabajamos muy de cerca en temas de desarrollo sostenible, y por supuesto con Paraguay Orgánico a través de organizaciones que son parte, como por ejemplo Ecoagro. Participamos y acompañamos el desarrollo de la agricultura orgánica agroecológica, y Ecoagro, por ejemplo, cada semana contribuye con el Banco de Alimentos. Y ahí es donde se va cerrando ese círculo virtuoso. Pero además, aunque haya un prejuicio y se plantee, ustedes van contra la corriente. O sea, en el sentido de decir, el mundo busca mayor productividad, el mundo busca mayor lucro todo el tiempo, y ustedes van contra la corriente, pero ustedes van contra la corriente con un sustento científico de lo que hacen. No es una idea loca y aventurera, sino que ustedes entienden hacia dónde vamos y cómo hay que cambiar el curso de las cosas, porque si no vamos rumbo a la destrucción del planeta. ¿O estoy equivocado? No, completamente de acuerdo, porque sí, definitivamente tenemos que... Nos basamos, ¿no?, tanto a nivel de entender cómo se está contaminando el suelo, que es la madre de todos, en donde salen todos los alimentos. Entre más carga química estemos metiendo, peor rendimiento estamos metiendo, y la gente quintuplica ese tipo de químico para poder tener esta producción, ¿verdad? Y sin embargo,
mientras vamos recuperando realmente el suelo, el entender que también necesita nutrientes, que necesita todo un sinfín de minerales y componentes, que es lo que al final vamos a comer. Porque incluso estábamos con un estudio hace poco de las deficiencias que tenemos como diferentes enfermedades, es por falta de magnesio. Y la falta de magnesio no es que venga que nosotros comemos mal, porque a lo mejor comemos equilibrado, pero los productos, incluso naturales, no cuentan con este alimento, con esta nutrición, ¿verdad? Entonces, ¿cómo recuperar el suelo desde esa perspectiva? Y a partir de ahí hemos, bueno, por supuesto, apostado tanto políticas públicas, el entender que esta es una producción viable, tanto el pequeño productor como el consumidor, incluso también los emprendimientos, el generar, cada vez nos llaman más gente, es decir, quiero tener una tienda orgánica, sin embargo nos falta producción. Esa es la realidad, no es la demanda, es la producción. Entonces, ¿cómo incentivar esto? ¿Cómo realmente apostar, no nada más a nivel productivo, económico, social, de que sí, esta producción es viable, ¿no? Y inclusive pensando que tiene un 20-30% de beneficio al pequeño productor por el trabajo, porque sabemos que es más trabajo, es más compromiso, pero al final el consumidor responsable sabe de qué estamos hablando, ¿no? O sea, es un asumir esa responsabilidad que siempre hablamos como individuos, del entender qué significa, ¿no? Bueno, es asumir felizmente un compromiso por la producción nacional, un compromiso por mi salud, por el ambiente. Entonces se cierra realmente esta apuesta, ¿verdad? Y sobre todo consumiendo lo local. Y ustedes también trabajan a nivel de redes internacionales, o sea, todas las organizaciones acá presentes tienen nexos con organizaciones mayores, digamos, que forman parte de una red internacional. De otra forma, me parece que también es imposible cumplir un sueño, un objetivo, si es que no se trabaja a nivel regional, a nivel internacional. Plan es una organización internacional, el Banco de Alimentos también está en una red, WWF, Paraguay Orgánico, me imagino que tiene sus homólogos y sus alianzas a nivel internacional. ¿Cómo se trabaja a nivel internacional y cómo es esa vinculación, Tania? Sí. De hecho, el proyecto SAPA 2.0 es financiado por la cooperación española, que es la ESID, también por Plan Internacional de España. Y los que implementamos aquí somos Plan Internacional Paraguay, con nuestros socios estratégicos, porque estaba mencionando que tenemos los ejes de igualdad, inclusión y lo que es innovación, que todo lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible, que es nuestro tema de hoy. Entonces, bueno, nosotros trabajamos de manera articulada y obviamente o sea que Plan Internacional está presente en más de 80 países. Pero ahora fuertemente lo estamos recibiendo como ese acompañamiento desde Plan España, con todo lo que es la cooperación española, y lo hacemos con la implementación de estos proyectos, directamente en lo que es el empoderamiento de los jóvenes, fomentando el emprendimiento juvenil, y muy enfocado también a mujeres, porque sabemos que al darle oportunidades a una mujer que pueda estar, o una madre soltera, que pueda poder autogestionarse a sí misma y que pueda poder desarrollar un negocio, y que posteriormente pueda identificar todo este factor de ser más amigables con el medio ambiente, que hace que genere una red de apoyo, y de repente uno se encuentra con varias otras cuestiones, como por ejemplo, vos ves, porque le decimos a nuestros jóvenes, bueno, lo difícil de tomar la decisión de emprender con toda la complejidad que eso acarrea. Y otra vez, cuando le decimos, porque muchas veces nosotros que estamos trabajando en esto, es como que sabemos que el concepto es sustentable. Pero cuando le decimos a un joven que está allá en San Pedro, o un joven de Caguazú, mismo aquí en Central, te miran y es como que, ¿cómo? Porque al final es más esfuerzo. Yo no sé si es que utilizando bolsa orgánica o alimentos orgánicos voy a hacer otra vez más trabajo, no sé dónde no hay muchas personas que se dedican
en eso. Entonces, lo que nosotros queremos también es generar esa conciencia y que ellos mismos entiendan que ese esfuerzo de ser más amigable con el medio ambiente hace que va a hacer que pueda aumentar su producción, que podamos llegar con un producto de mayor calidad, no solamente con un producto, con un servicio. Entonces, eso es lo interesante, despertar esa creatividad, porque lo que es la innovación no es solamente crear un bot o algo tangible, sino que es desarrollar esa creatividad de cómo podemos gestionar los recursos, de cómo podemos armar una red y eso, ¿verdad? Estamos teniendo más de 400 emprendedores y desarrollamos todos estos temas de lo que es el concepto de amigable con el ambiente. Y WWF, que es una organización mundial, me imagino, no podría trabajar si no fuera con estas redes. Absolutamente. La solidaridad y la voluntad no tiene frontera, Fito, ¿verdad? Y los problemas que estamos enfrentando a nivel del planeta, estamos sobrepasando límites planetarios que ponen en riesgo nuestro ambiente seguro como planeta. Entonces, si la solidaridad y la voluntad no tiene fronteras, justamente son los elementos clave para poder trabajar los desafíos a nivel global. Nosotros tenemos un informe de pérdida de vida silvestre, de la biodiversidad, y prácticamente el 50% de las especies se han perdido, se han extinguido en los últimos 50 años, 70 años. Nosotros hacemos un informe, Planeta Vivo llamado. Entonces, el llamado viene un poco también a que esas especies de la vida silvestres son la base de nuestra alimentación. ¿Qué pasa si hay algún problema de una zoonosis, o sea, una enfermedad derivada de un problema de desequilibrio ambiental en la parte animal? O hay un problema de una plaga que afecta al banano, por ejemplo, en todo el mundo. Ustedes saben que el banano prácticamente es la misma especie en todo el mundo. Es decir, que si hay un problema, la enfermedad le va a afectar a todo el mundo. Entonces, ¿qué va a pasar con los bancos de alimentos en ese caso? Por ese motivo, tenemos que trabajar en lo que es la prevención. Y Paraguay realmente tiene mucho que aportar al mundo. Yo creo que no tenemos más que expresarnos, decir, no, Paraguay no es parte de estos problemas globales, nosotros no tenemos nada que ver con esto. Es como que una mentalidad que nos está dejando por fuera de aportar en soluciones. Paraguay es un país, acá el programa que menciona la colega, SAPEA. SAPEA significa abrir los ojos, ¿verdad? Abrir los párpados. Y en la sabiduría local, nosotros que trabajamos con los productores de yerba mate, el sapecado, que es la técnica de secar la yerba mate con fuego, significa también tesapeá, abrir el párpado de la hoja. Es decir, que esos nombres en guaraní que tienen nuestros programas ambientales son la sabiduría de nuestra gente. Y Paraguay es uno de los países que más ha aportado a la ciencia botánica en el mundo. Vecinos nuestros, como brasileros o argentinos, vienen a Paraguay a conocer la riqueza de la naturaleza que nuestros ancestros han acercado a nuestras manos. Mencionaba Daniela el magnesio. Nosotros no podemos sintetizar el magnesio, sino que lo consumimos de la naturaleza. En la naturaleza está el magnesio, el zinc, el calcio, todo lo que necesitamos para vivir, las vitaminas. Si uno toma 100 gramos de yerba mate producida en Paraguay, tiene prácticamente la mitad del calcio que uno necesita para alimentarse. Pero si no trabajamos también desde el voluntariado, para sensibilizar a las autoridades. Yo creo que ahí es donde los voluntarios también nos pueden ayudar muchísimo. Sensibilizar a las autoridades que están asumiendo ahora de que si no tenemos una política de compras públicas sostenibles, que ya tenemos una ley, pero hay que implementar. Si no tenemos una organización fuerte como por ejemplo el Consejo Nacional de Alimentos, la Comisión Nacional de Alimentos, donde queremos contribuir muy fuerte de la mano del Banco de Alimentos, y si no trabajamos con los que producen los alimentos desde la tierra, los productores agroecológicos, no vamos a encaminar a nuestro país hacia eso, y no se va a poder lograr uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo al 2030 en nuestro país, que está aprobado por decreto, que dice la inserción efectiva de Paraguay en el mundo. Es decir, que nosotros somos una de las economías más abiertas de la región y no podemos vivir si no nos insertamos en el mundo de manera adecuada. Pero si desperdiciamos los alimentos, si no cuidamos los ambientes naturales, muy difícilmente vamos a poder insertarnos en la economía global. Guillermo, contame un poco cómo es el trabajo del Banco de Alimentos en esta red internacional. Y bueno, a nivel, nosotros estamos trabajando siempre, somos miembros de la Global Food Banking, que es la Federación de Bancos de Alimentos a nivel mundial que une todos los bancos de alimentos de todo el mundo. Nosotros tenemos ciertos proyectos que son financiados directamente con ellos.
llevamos adelante, por ejemplo, el proyecto de Campos sin Desperdicios lo estamos haciendo así. Pero me quería también unir un poco a lo que decía Oscar, que el tema, las políticas de Estado están un poco disociados realmente a la realidad que estamos teniendo. Por suerte nosotros en lo que se refiere a la pérdida y desperdicio de alimentos después del COVID, algunos diputados, amigos, se sensibilizaron porque era grave la situación y nació la ley Pan para Todos, que estuvimos haciendo con el diputado Raúl Latorre, con el diputado Sebastián Villarejo. Ahí se unieron todos porque era un momento grave, había que responder. La gente venía el presidente de la Cámara de Supermercados nos llamó y nos dijo, por favor, hagan la colecta, porque estaba muy fea la situación. Cierto. Y a través de eso nació una ley que es un primer paso interesante, Fito, que es la ley Pan para Todos, la 2060, que prohíbe la destrucción de alimentos, es decir, que busca que todas las entidades, sean públicas que privadas, no destruyan el alimento si hay y se demuestra inocuidad. Eso yo creo que, y luego se generó el Consejo Nacional de Alimentos, que hay varias instituciones públicas, ahí estamos nosotros, ayudando un poco, representando un poco el sector civil, no el sector terciario, vamos a decir que somos nosotros, y aportamos, y nacieron muchas lindas experiencias. Comenzamos a trabajar, hicimos un convenio con aduana, ahí había una cantidad de alimentos, prácticamente entre 2 millones a 3 millones de alimentos que mueven por día, por año, que no se sabía un poco. Ahora nos juntamos, estamos trabajando bien, prácticamente ellos hicieron un depósito modelo. Estamos queriendo abrir también en Ciudad del Este, Fito, porque en Ciudad del Este hay una cantidad de pérdida de excedentes. Y las políticas, no, es decir, yo le decía, Oscar, ¿cuánto gasta el Estado comprando alimentos? Prácticamente 300 a 400 millones de dólares al año. ¿Y cuánto gasta para recuperar alimentos? O políticas que busquen la prevención para que no se destruyan los alimentos. Destruir un alimento hoy te cuesta 2.000 a 2.500 guaraníes por kilo, te cuesta 500 a 600.000 guaraníes el camión que lleva, y para ciertos productos tenés que pagar una persona que certifique que te cuesta 1 millón a 2 millones de guaraníes. Sí. Imagínate el costo que tiene. Imagínate la cantidad de alimentos que hay. Y esos son nuestros impuestos que hacen que se destruyan esos alimentos. Entonces, yo creo que ahí lo que hay que trabajar un poco con los nuevos, sensibilizarla a la gente, porque es generar una cultura también de... Cierto. Se va dando pasos, ¿no? Con Senave estamos trabajando también, con aduana Senave. Antes nosotros, Fito, le decíamos, ¿qué haces con...? No, nosotros tenemos que destruir. Sí. Pero ¿cómo si no vamos a destruir? No, así dice la ley. Claro, cada vez que veíamos una incautación de alimentos, nosotros nos preguntábamos qué se hace con esos alimentos, ¿verdad? Y ahora, al menos, ¿qué podemos hacer? Claro. ¿Viste cómo cambió? Aduana también decía, no, acá no se puede tal cosa, no, la ley no nos permite. Y gracias a esta ley que está generando cultura, se están generando nuevas experiencias que van cambiando la realidad. Yo creo que por ahí va el camino político también, generar políticas de Estado que realmente ayuden y que unan y hagan alianzas estratégicas. Porque el hambre es una solución que no solamente es un problema del gobierno, sino es un problema de todos. Tenemos social, que estar todos unidos para tratar de llevar adelante. Pero creo que hay lindas experiencias en cada una de nuestras actividades que demuestran que sí es posible cambiar la realidad. Daniela, ustedes también tienen una red de trabajo internacional, alianzas. Así mismo, Fito. Nosotros estamos trabajando articuladamente con productores muy fuertes en la región, pero sobre todo con los lineamientos de IFOAM, que es el movimiento orgánico a nivel mundial. Tenemos relación, por supuesto, como exportamos bastante, sobre todo se va a Estados Unidos, la mayoría a Europa, a diferentes partes del mundo, pero sí hay un compromiso, sobre todo europeo, ¿no? en apostar por este sistema, ¿no? Justamente hablando de proyectos y de nombres, tenemos un proyecto una iniciativa interesante, se llama Ñañoa Paraguay, promoviendo sinergias y estrategias para la resiliencia del Paraguay frente al cambio climático. Este nombre tan extenso es justamente como asumir ese compromiso, porque formamos parte ya también de esta apuesta por
el apoyar también las iniciativas tanto de la Agenda 2030 como hacer acciones frente al cambio climático, y cómo también apoyamos a jóvenes para que también con ideas innovadoras propongan soluciones locales, nacionales, y que van sumando a esa apuesta a nivel mundial, porque sabemos que cada año nosotros tenemos que rendir cuentas, qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y cuánto presupuesto se está dando a todo lo que es este cambio de paradigma de pensar que la producción tiene que ser sostenible, y no nada más económicamente, sino también apostando por un ambiente. Y por supuesto también trabajamos con redes que trabajan el sistema de certificación, no nada más de tercera parte, sino participativo a nivel local. Estamos también con mujeres, esa falencia, esa falta de apoyo con la mujer rural. Sí. Formamos parte de este foro de mujeres rurales de América Latina y el Caribe, y cómo podemos seguir apostando, porque ellas al final también son un componente importante, ¿no?, en estos sistemas. Bueno, dijiste algo que me quedó acá sonando en la cabeza, y es el compromiso. En realidad, nosotros queremos agradecerles a ustedes por el compromiso que tienen con toda la sociedad, y agradecerles por haber estado acá esta noche. Oscar, Daniela, Tania, Guillermo, de distintas organizaciones que buscan también el objetivo de la economía sustentable y son organizaciones solidarias. Gracias por estar con nosotros, y nosotros les decimos que mañana va a estar aquí en Contexto Estela Ruiz Díaz para hablar, como siempre, de política. Buenas noches.